Bueno, ya tenemos en estudios al excontralor de la República, Fuad Curia, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche y con quien vamos a hablar también del caso Chinchero y de la realidad política del país, una política totalmente judicializada por todos los casos de corrupción, el caso Lavallato que hemos visto en los últimos años. Y en principio, vamos al tema Chinchero. ¿Cuánto puede afectar o cuánto le puede explotar esto en la cara al propio presidente de la República, Martín Vizcarra, en la medida que pues era el ministro de Transportes cuando se firmó la tan cuestionada adenda? Buenas noches, Buenas noches. Omar, gracias por la invitación. El caso Chincheros es uno de los tantos casos que están en la mesa de la lucha contra la corrupción y recientemente ha tenido mayor incidencia en el medio debido a las declaraciones y el inicio de un trabajo fiscal en donde sí se incorporan a una serie de personas de importancia. El caso Chincheros data del año 2008, 2009, en donde la concesión se dio en el país. Y la Contraloría ha tenido 3 etapas bien marcadas ahí. Se tocó el tema, primero, del contrato, la revisión del contrato. ¿Qué gobierno hizo el contrato, para enmarcarlo, ¿no? ¿Quién hizo el contrato? El contrato se firma en el gobierno de Ollanta Humala. ¿2012? 2000... Me parece. Sí, por ahí. ¿No? En 2014. 2014. En 2014. Y la Contraloría tiene 3 responsabilidades. Ya para esa fecha, digamos, ustedes le dijeron, oye, vamos, esto tiene ciertos riesgos. ¿Cuáles fueron? Claro, principalmente la Contraloría tiene que opinar previamente en los contratos de APP. Opinar previamente significa revisar los actos preparatorios antes de la firma de un contrato de asociación pública-privada. Y en ese informe se detectaron varios riesgos, unos 20 riesgos entre aspectos económicos, técnicos y financieros. Pero los principales y los que están siendo mencionados con cierta regularidad es el tema del cierre financiero y de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque sin esos conceptos, si no se cerraba, porque es un proyecto cofinanciado. Entonces el concedente tenía que buscar el financiamiento de fuera, el concesionario tenía que buscar el financiamiento, claro, y a tasas que tenían que ser aprobadas por las autoridades. Entonces pasa el tiempo y no consigue una tasa de interés apropiada, y bueno, ustedes ya saben que vino el Conturhuasi con una tasa del 22 y pico %. Imposible pagar, ¿no? Era simplemente absorbitante. Lo que pasa es que un proyecto de esta naturaleza, no existen tasas de ese tamaño para proyectos, claro, para inversionistas o para empresas que quieren hacer estos proyectos grandes. Para que la gente lo entienda, Fuad, a ver, me decía el exministro de ese entonces que una tasa razonable para un proyecto de ese tipo no era 22, era una tasa de 6, 4%, no lo sé. Mira, las tasas en el mercado para estos proyectos fluctúan entre 6 y 10%. Vamos, ya. O sea, no el doble, eso, pues. Más que eso ya empiezas a hablar ya de tasas para banca personal, ¿no? Claro. Entonces, cuando por alguna razón que tiene que ver con espaldas financieras, con estados financieros, si los bancos no le prestan a esa tasa, no tengo idea quién le iba a prestar al 22.9%. No conozco quién era, a quién se habían conseguido para que le financie. El Estado recibe esa propuesta y obviamente tenía que rechazarla. Claro, y la rechazó. Y la rechazó, tanto así yo recuerdo muy bien el caso que acababa ya el final del gobierno del expresidente Ollanta Humala y el Ministerio de Economía no le acepta en ningún momento el cierre financiero a Conturhuasi. Y dime, el proceso ahí se tenía que caer, si no tenía el cierre financiero se caía, ¿o no? El contrato era sumamente claro. Quien aprobaba el cierre financiero y el acreedor permitido era la autoridad competente, el MTC, Proinversión. Proinversión, ok. Entonces, Conturhuasi nos cierra y por lo tanto, de acuerdo con lo que hemos visto, habían 2 caminos, o para mí uno. El contrato había fallado. Se cae. Nació mal. ¿Por qué? Porque no se fijó tope la tasa de interés.
Claro. Cuando tú vas a hacer un proyecto y alguien te va a financiar el proyecto, tú le dices, sí, pero ojo, te voy a pagar la tasa de mercado. Porque ¿quién iba a pagar la tasa? Era el Estado, claro, porque le tenía que devolver el cofinanciamiento, ¿no es cierto? Entonces, al no poner una tasa, al no poner fecha de término, a ver, quien sale al mercado a buscar un crédito y tiene más o menos buenos estados financieros, por no decir espaldas anchas, lo consiguen rápido. Claro, no debería tener problemas. Pero ¿qué pasó, ya yendo al tema de en sí el cuestionamiento? Vamos, ¿tú has visto en algún caso de obra pública que el propio Estado diga, ok, ¿saben qué, muchachos de Conturhuasi? No se preocupen, yo asumo riesgo financiero, no pasa nada? Porque ese es el principal cuestionamiento. Cuando los concursos públicos tienen reglas, hay una ley de leyes que es la ley de contratación del Estado y la ley de APPs. Entonces se mezclan las dos y te dice una cosa, tú no puedes modificar las condiciones de competencia, porque a la hora que si tú, claro, yo y un tercero competimos bajo unas reglas, claro, bajo reglas, y obviamente ganó bien porque ofreció el menor precio a un factor de competencia de 450 millones, un tope máximo. Entonces, obviamente, los otros dos proponentes iban a saltar hasta el techo. Claro. Iban a enjuiciar al Estado peruano por haber cambiado las condiciones de competencia y iban a solicitar que se declare nulo para comenzar. ¿Puede haber responsabilidad penal en estos casos en firmar una adenda que terminaba desvirtuando la esencia de una asociación público-privada? A ver, yo como Contralor General de la República en esa época no llegué a ese punto. Pero obviamente hemos hecho un estudio que te lo voy a alcanzar sobre las adendas en el Perú, en donde la mayoría de los casos tienen que ver por malas contrataciones que hace el Estado. Las adendas, mal diseño. Los diseños de los contratos. En ese sentido, esa adenda, al cambiar, hasta donde entiendo, cambió las condiciones, el factor de competencia, hay un concepto de quiebre financiero también. Entonces había que tomar una decisión seria ahí. Y esa decisión no fue la de decidir cerrar el contrato, fue de firmar una adenda. Claro. Entonces, no conozco los argumentos legales. Hasta ahora no he visto a alguien que defienda legalmente el tema, pero supongo que aparecerán los conceptos legales que hay atrás. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue eso en el Ministerio Público. No tiene para rato, en verdad, hay bastantes involucrados, entre ellos la ex ministra o viceministra, perdón, de Transportes, Fiorella Molinelli, y actual presidenta de Salud, y una serie de implicados en el caso Chinchero. Pero, Fat, me gustaría tu visión un poquito más global sobre lo que estamos viviendo en la política en este momento y sobre los casos de corrupción que hay en el país, no solamente al más alto nivel, sino cómo la corrupción está enquistada, digamos, en el aparato público en este momento. Dos momentos, antes y después de Lavallato. Antes de Lavallato, te puedo asegurar que más o menos el 75% de la inversión de empresas brasileñas en el Perú fueron auditadas por la Contraloría. Casi el 80% de los temas que estaba viendo la Fiscalía en este momento fueron carpetas o informes de auditoría entregadas por la Contraloría al Ministerio Público, gasoducto, etcétera, 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 Callejón de Chacas, el Hospital Loreal de Cusco, todos los casos fueron enviados a la Fiscalía con denuncias penales y civiles en su mayor caso. Fase 2, llega la información de Brasil, caso Lavallato, toma la Fiscalía control y se empieza a jalar la madeja, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo un escenario positivo desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, porque hay un equipo de fiscales que sí está tomando en serio el tema. Sin embargo, esa es la punta del iceberg. Claro. Mi crítica es que no hay una lucha real contra la corrupción en el país. Se está tocando, digamos, los casos que han venido que vienen de una delación, ¿no es cierto? Los casos sí, emblemáticos, quizá, de aquellos políticos más conocidos, pero yo, por ejemplo, me refería, a ver, por decir un caso, el famoso Club de la Construcción, casi 20 empresas constructoras del más alto nivel involucradas, pero también 30 funcionarios de Provías, digamos, bajo un esquema diseñado para entregar a dedo o repartir las obras. La pregunta es, ¿ese esquema ya no existe? ¿Ese esquema ya no sigue operando? ¿O el esquema sigue ahí y lo que han cambiado son los actores?
Lo que ha generado el impacto de la Baja Jato en el Perú es que quizás la corrupción de muy alto nivel haya dado 1 o 2 pasos atrás. Pero la corrupción tiene, como los mercados tienen segmentos, la corrupción tiene segmentos, ¿no? El segmento alto, el segmento mediano y el segmento minorista. Obviamente hay una contracción en la corrupción de muy alto nivel, porque obviamente los reflectores están puestos. No hay mejor cosa que los reflectores para sostener o para parar algo. Pero la corrupción, la mediana corrupción, vamos a decir las licencias. Epa. ¿No es cierto? Y la minorista, que es la solicitud, el brevete, ¿no? Entonces, el problema de la corrupción es que se comporta como una cultura. Así como nadie nace demócrata, si no se hace demócrata, nadie nace ético. Entonces hay que a la ciudadanía hay que hacerle ética. Entonces tenemos un problema que es cultural. Obviamente, con tal que haga obra, no importa que robe. Ya, eso, quiero hacer un comentario aquí. La situación del país que vemos hoy en día en temas de seguridad ciudadana, en temas de salud, en temas de educación, en temas de infraestructura, en temas de conectividad, es pésima. La regulación hay que arreglarla. Todos estos temas tienen que ver con 2 cosas, en mi opinión: ineficiencia y corrupción. O sea, la salud, la inseguridad. Si todo ese dinero que lo hemos calculado distintos contralores de mi época y post, calculamos que más o menos son 10.000 millones de soles por año que se roban en corrupción. Las cifras las siguen aumentando, pero no importa. 10.000 millones de soles a perpetuidad, podemos arreglar el país en 3, 4 años. Con 40.000 millones de soles podemos crear buenos colegios, podemos crear hospitales. La corrupción mata. La corrupción mata. Me acuerdo del caso de Puno hace varios años, donde muchos niños morían en Puno por el friaje. Bueno, lo hemos visto con las incubadoras. Bueno, ahí es más un tema de ineficiencia. Esperaba que tú lo menciones. Claro. Yo lo iba a mencionar también, el tema de las incubadoras. ¿Cómo es posible, si teniendo caja, el Estado tiene caja, y deben haber pedidos, ¿no? Si tu gerente de salud te dice, tenemos un problema zonificado, en esta región nos faltan incubadoras, y además hay índices, de pronto aparecieron los índices de mortandad, ¿no es cierto? Y que, bueno, las comparaciones son inútiles en este momento, porque estamos en un puesto, por ahí salieron a decir, estadísticamente no estamos tan mal. ¿Sabes qué? Eso es horroroso. El tema es por qué no se compran. Claro, pero donde hay, y aquí me gustaría incidir, ¿no? Porque a veces vemos solamente un plano de la corrupción, que es el plano público, es decir, al corrompido, al que pide la marmaja, pero está el corruptor. Te comentaba justamente, la Universidad del Pacífico, junto a otras 9 universidades a nivel regional, han lanzado un estudio sumamente interesante sobre la cultura del soborno en el sector empresarial. Y cuando se les pregunta, digamos, ¿por qué lo hacen?, ellos lo ven como una modalidad de competencia. Es decir, yo lo hago, yo soborno a ese funcionario público porque si yo no lo hago, otra constructora probablemente llegue y lo haga y me va a ganar y yo tengo que ganar y sacar mis cifras. Es que no solamente son las constructoras. No, por decir un ejemplo. Sí, claro. A ver, Latinoamérica, dentro del mapa de transparencia internacional del índice de corrupción, Latinoamérica está con índices muy malos. Sí. Latinoamérica. De pronto aparece este equipo de constructores brasileros y empezaron a repartir dinero, no solamente en Perú. Hay que ver el mapa de la corrupción de la Baja Jato en Latinoamérica, va desde México hasta Chile. Y haciendo un paréntesis, en Perú hemos avanzado en la investigación tremendamente, comparado a otros países. Regreso a lo que tú estás diciendo. Sí, el sector privado paga. Hay una colusión, hay una fusión de intereses entre, obviamente, rentabilizar el negocio privado y el público de tener dinero en el bolsillo. Y entonces este tema, al no haberse atacado, porque somos ineficientes luchando contra la corrupción, y al mismo tiempo somos conscientes también que no queremos luchar contra la corrupción, porque si no, mira las fotos que hay de las infografías de varios medios, donde tú vas a ver las fotos de varios presidentes uno tras otro, sí, claro. ¿No es cierto? Claro, entonces, si la cabeza permite, obviamente el entorno sabe. Aquí no hay forma como negar
que hay corrupción en el más alto nivel. Otro dato de este estudio que me pareció sumamente revelador, cuando se les pregunta cuáles son las modalidades que ustedes usan para entregar sobornos. En primer lugar, salía el soborno pequeño y efectivamente el tema de trabas burocráticas, de permisos. En segundo lugar, decían financiamiento a campañas políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que para las propias empresas, ellos reconocen que no hay lonche gratis y que si ellos aportan una campaña política es porque esperan una retribución luego. Entonces, claro, luchar contra la corrupción, Fuad, es una decisión política. ¿De quiénes? De esos políticos que reciben ese financiamiento. El círculo es demasiado complicado. La lucha contra la corrupción tiene que partir de la cabeza del Estado, pues, del presidente de la República, y dar el ejemplo y hacer que los procesos se fortalezcan y se incorporen las técnicas que existen para luchar contra la corrupción. Lo que pasa es que seguimos luchando contra la corrupción siguiendo las viejas técnicas. Tenemos que cambiar, tenemos que mirar los casos de éxito en la lucha contra la corrupción de otros países, porque hay países sin corrupción. Sí, porque hay países que la corrupción casi no existe. Hay que verlo. O es mínima, ¿no? Mucha gente critica una de las políticas que yo implanté en la Contraloría de fortalecer el control posterior, porque es vinculante. Al ser vinculante genera una denuncia. Y el problema es que, el problema mayor, si decides luchar contra la corrupción, tiene que haber castigo, ¿no es cierto? O sea, hay que eliminar la impunidad. Pero al eliminar la impunidad hay que asegurarnos que el castigo se realice. Porque, a ver, cuando nosotros denunciábamos a un corrupto, le daban 4 años de cárcel de pena suspendida. Claro. Tuvimos que presentar un proyecto para eliminar las penas suspendidas en los casos de corrupción. Se eliminó, se aprobó en el Congreso la pena suspendida, 4 años y iban a la cárcel. Por ahí tuvimos unos casos en donde los jueces dictaban trabajos forzados. ¿Qué significa esto? Le sacan la vuelta a la ley. ¿Por qué? Porque obviamente nadie duda que el Poder Judicial, y hemos visto los casos de corrupción del Poder Judicial, los poderes del Estado, de una u otra manera, están tomados por la corrupción. Entonces, luchar contra la corrupción Para terminar, Fuad, en este momento para ti existe una verdadera lucha contra la corrupción desde el Ejecutivo, desde el Ministerio Público, desde el Congreso de la República, o estamos en una lucha entre ellos nada más? Yo creo que hay un intento de pasar a una liga mayor en la lucha contra la corrupción, pero todavía estamos en una escala muy baja en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias, Fuad Curi, ex Contralor de la República, dándonos luces sobre el tema de la corrupción y el nivel de penetración en el sector público, pero también, no hay que olvidarlo, en el sector empresarial. No se vayan, venimos con la abogada Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, después de la pausa.